Hola, muy buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Ojena. Yo soy pediatra del desarrollo infantil, coordinador del consultorio de mediano riesgo del Hospital Pedro Elizalde, conjuntamente con la directora María Anuel Ciudadane, también pediatra del neurodesarrollo, vicedirectora de la carrera de neurodesarrollo de la Universidad de Buenos Aires, y conjuntamente con nuestra secretaria, la doctora Marcela Urtasun, también pediatra del desarrollo infantil de la Universidad de Buenos Aires, queremos presentarles este trabajo práctico para que ustedes conozcan dos herramientas indispensables para el tamizaje, la evaluación y la detección de riesgo o pacientes con problemas o trastornos del neurodesarrollo para su correspondiente derivación. Así que vamos a seguir con la presentación de esta introducción del curso de neurodesarrollo infantil. Muy buen día, mi nombre es Miguel Ángel Ojena, yo soy pediatra, especialista en neurodesarrollo de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del consultorio en mediano riesgo del Hospital Pedro Elizalde. Me acompañan la doctora María Noel Ciudadane, también pediatra, subdirectora de la carrera de Desarrollo Infantil de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Marcela Urtasun, también pediatra, especialista en neurodesarrollo infantil de la Universidad de Buenos Aires. Los tres trabajamos conjuntamente en el Hospital Pedro de Elizalde. Queremos presentarles dos herramientas o test muy importantes y básicos para el screening o tamizaje del desarrollo infantil, que los va a ayudar a detectar situaciones, condiciones o posible población de riesgo, pacientes con problemas del desarrollo para ser evaluados y derivados según la sospecha que ustedes presenten. Entonces damos comienzo a la parte teórica del trabajo práctico del curso de Introducción del Desarrollo Infantil 2025. Bueno, diferentes autores y estudios demuestran que tanto el juicio clínico como la impresión subjetiva puede llegar a detectar en personas pediatras menos del 30% de los niños con problemas en el desarrollo y de la conducta o comportamiento. Los estudios empezaron en la década del 80 y el 90 respecto a la posibilidad de detección del pediatra respecto a los problemas del desarrollo o retraso del desarrollo. El Comité de la Infancia de la Asociación Americana de Pediatría recomienda que en todos los controles de salud se vigile el desarrollo en forma sistemática utilizando escalas estandarizadas. Acá para citar o ver cuál es la importancia de utilizar herramientas de detección, vemos que si utilizamos solamente el criterio clínico subjetivo del pediatra, estos trabajos reconocen que solamente se puede identificar el 30% de los pacientes con algún problema o retraso en el desarrollo, mientras que cuando utilizamos herramientas de detección, en el caso de Squires y colaboradores, que son los creadores del ASQ3, se pueden llegar a detectar de entre el 70 al 80% de los pacientes con problemas del desarrollo. De la misma manera, cuando se utilizan solo el criterio clínico del pediatra, solamente se identifican el 20% de los problemas de salud mental, mientras que cuando se utilizan diferentes escalas o herramientas de evaluación y detección, esto puede llegar hasta el 80 al 90% de los problemas o trastornos identificados. Aquí le vamos a presentar esta herramienta de monitoreo o screening llamada ASQ3, que es esto del cuestionario de edades y etapas o estadios para ser utilizado en pediatría. Va por la edición número 3, fue diseñada por
el doctor Squires and Bricker en el año 2009 y posee una edición en castellano. Aquí queremos presentarles esta herramienta de screening que se llama ASQ3, o sea, Age and Stage Questionnaire o cuestionario de edades y estadios o etapas. Es la edición número 3, diseñada por Squires and Bricker en el año 2009. Acá en esta diapositiva le ponemos el link de la página de Ecoprotectea Red de Intervención Temprana, en donde van a ver en la columna de la izquierda que dice Protectea, área de profesionales, y van a buscar o cliquear en el área sombrada de amarillo que dice ASQ3 Red de Intervención Temprana, en donde se les va a abrir el link para poder descargar directamente todo el test o todos los cuestionarios correspondientes a la versión española de la tercera edición. Entonces, con esto ya ustedes pueden utilizar los diferentes protocolos por edades del test. Y abajo lo que les ponemos es el link también hacia la revista Archivos Argentinos de Pediatría, en la cual fue publicado el trabajo de Romero Talvaro y Ana Grañana y la doctora Grañana para la validación en la Argentina del ASQ3 para la detección y supervisión de el desarrollo en los niños. Así que con estas dos referencias van a poder realizar el test por un lado y por el otro tener los baremos argentinos respecto de la validación en la población argentina. Les presentamos acá entonces el cuestionario que identifica 5 áreas respecto del neurodesarrollo y pueden ser cotejadas para la edad del paciente y de esa manera ser comparadas con otros niños de su misma edad. Es una herramienta de monitoreo, por lo tanto no es diagnóstica, pero sí sirve para hacer el screening y el tamizaje de los pacientes que pueden presentar un desarrollo normal, estar en riesgo o presentar alteraciones que necesitan derivación. Es un cuestionario originalmente dirigido hacia los padres con un nivel de comprensión de 10-12 años, con un lenguaje muy accesible para que pueda ser llenado por los mismos papás. Identifica las áreas en las cuales los pacientes presentan desarrollos. Consta de la evaluación de 5 áreas con 6 preguntas en cada área y después al final 9 preguntas más respecto a observaciones generales de los papás respecto del desarrollo de sus hijos. Este test de ASQ3 es la escala o test que tiene más estudios de validación a nivel mundial. Fue traducido en varios idiomas, inclusive el chino o en países árabes. Está recomendado por la UNICEF para países emergentes. Es un test que es rápido, es sencillo y es económico de realizar, ya que no requiere material ni certificaciones específicas. Lo pueden realizar los papás en su casa teniendo el test, teniendo a su hijo presente. Tiene diferentes rangos de edad. Comienza en el primer mes de vida y llega hasta los 66 meses. Esto quiere decir hasta los 5 años y medio del desarrollo del niño. Evalúa diferentes áreas. En este caso, las 5 áreas fundamentales que evalúa son la comunicación,
la motricidad gruesa, la motricidad fina, la resolución de problemas y el área social e individual. Esta escala de ASQ3 es la escala que tiene más estudios de validación a nivel mundial. Está recomendada por la UNICEF para los países emergentes, ya que es muy fácil de tomar, no necesita material específico. Está traducido en varios idiomas, como en chino, en Arabia, Pakistán. Es rápida, es sencilla y es económica, ya que no necesita una certificación y puede ser realizada por los papás en su domicilio con el paciente. Tiene evaluaciones desde el primer mes de vida hasta los 66 meses, y evalúa diferentes áreas del desarrollo. Son 5 áreas que corresponden a la comunicación, la motricidad gruesa y motricidad fina, la resolución de problemas y el área social e individual. Las preguntas están dirigidas a los padres o cuidadores, puede ser tomadas también en un jardín por las maestras jardineras, y están relacionadas en un orden jerárquico, desde el desarrollo más alto hasta el más bajo dentro de la misma rango etario. No requiere una capacitación específica, por lo que lo pueden hacer directamente los papás, que comprendan y que sepan leer el test. Tiene una sensibilidad bastante alta, del 70 al 90%. Esto quiere decir que detecta a la gran mayoría de los niños que tengan alguna condición o retraso, por lo tanto tiene muy poca cantidad de falsos negativos y por lo tanto tiene muy buena especificidad, que puede llegar del 76 al 91% según los estudios en diferentes países. Esto quiere decir que cuando es positiva, que detecta a la población de riesgo, es muy probable que el paciente tenga algún problema, compromiso o patología. Por lo tanto, al ser muy específica, excluye a los pacientes sanos. El test de screening consta de 21 protocolos de administración que corresponden a diferentes intervalos cronológicos de vida, de edad del niño. El primer y el segundo año de vida tiene controles mensuales o bimestrales, y a partir de los 36 meses, o sea 3 años, los controles se empiezan a hacer para evaluar cada 6 meses. Ahí figuran los 60 meses. Este último intervalo de edad corresponde hasta los 66 meses, quiere decir que se puede aplicar hasta en niños de 5 años y 6 meses. Cada cuestionario va a constar de 30 ítems o preguntas que están divididas por áreas. Son 6 preguntas o ítems por cada una de las 5 áreas que mencionamos, como el área de comunicación, el área de motricidad gruesa, el área de motricidad fina, el área de resolución de problemas y el área social individual. Cada uno de estos protocolos intervalos tiene una portada, las preguntas, las 30 preguntas en total por las 5 áreas, y después 9 preguntas adicionales sobre observaciones generales de cómo los padres ven el desarrollo de sus hijos. Como protocolos de administración, tiene 21 intervalos cronológicos. El primer y segundo año de vida son intervalos mucho más cortos. A partir de los 3 años, de los 36 meses, se toma cada 6 meses y puede llegar al máximo, acá dice 60, pero el rango el último intervalo llega hasta los 66 meses, o sea, hasta los 5 años y medio. Cada cuestionario consta de 30 ítems
y que está dividido en 6 ítems o 6 preguntas por cada área. Estas 5 áreas son la comunicación, separados el motor grueso y el motor fino. El cuarto es la resolución de problemas y el quinto es el área social individual. Cada intervalo, cada protocolo tiene una portada, preguntas por área y después observaciones generales. Esta diapo es para mostrarles en la hoja de la izquierda el cuestionario de 6 meses, en donde primero se ponen los datos del niño, los datos de filiación de la persona que rellena el test. En la página central, la primera página del cuestionario de 6 meses, donde de arriba al lado de la edad, el cuestionario de edad, aparece el rango intervalo de edad cronológica en donde se puede tomar el ASQ y finalmente la hoja de la derecha, las últimas 9 preguntas respecto a las observaciones generales de cómo ven los padres el desarrollo del niño. Bueno, la primera página de la izquierda corresponde a la portada del cuestionario de 6 meses, en el cual se toman los datos de filiación y quién es la persona que llena el cuestionario. La segunda página del centro corresponde al cuestionario de 16 meses, en donde arriba, alrededor de los 16 meses, dice el rango de edad en que se puede tomar y se muestra las 3 diferentes columnas que se rellenan. Finalmente, la última corresponde al cuestionario de 9 preguntas sobre observaciones generales de cómo ve el niño de cómo ven los padres a su hijo. En todas las pruebas de evaluación del desarrollo o detección de condiciones en el desarrollo se debe hacer la corrección de las semanas de la prematurez, restárselas a la edad cronológica del paciente, ya que de esta manera se pueden igualar las condiciones del desarrollo en los niños según su fecha de nacimiento. Acá les ponemos un link referido a la misma página de Agents and Stage, en donde tienen una calculadora específica para obtener la edad cronológica y la edad corregida. De todas maneras, todos deben saber descontar de la edad cronológica del niño la cantidad de semanas que le faltaban al niño por prematurez para la edad corregida de las 40 semanas. Como observamos en la diapositiva 9, en la página central, nosotros hacemos las 6 preguntas por áreas, en este caso en la diapositiva 9, respecto del área de la comunicación de un niño de 16 meses, y la respuesta que puede dar la mamá, el papá, el tutor es que sí lo hace, que a veces lo hace o que aún no lo realiza. De esta manera, si sí lo hace son 10 puntos, si a veces lo realiza son 5 puntos y si aún no lo realiza son 0 puntos. De esta manera nosotros vamos a sumar el puntaje por áreas, en donde en este caso en el área de la comunicación el máximo sería 60 puntos, 6 ítems por 10 que los hace todos, o 0 puntos si todavía a los 16 meses no hace ninguna de esas 6 preguntas del área de la comunicación. Esto lo vamos a trasladar a la última página del cuestionario correspondiente a los 16 meses, en donde vamos a tener un gráfico y en donde vamos a comparar la cantidad de puntos que sacó el paciente respecto del área sombreada que tiene para el área de la comunicación. En este caso hay una zona o área blanca en donde el paciente pasa la prueba en comunicación, un área gris y un área negra. Entonces, el área gris indica que corresponde a los pacientes entre 1 y 2 desvíos estándar, por lo tanto cae el 68 al 95% de la población.
en donde el paciente puede estar en riesgo, y el área negra, que corresponde a más de 2 desvíos estándar. Esto quiere decir que está por afuera de los 95% de niños normales, o cae dentro del 5% de niños con posibilidad de tener algún trastorno o patología. Por lo tanto, en esto corresponde el screening. Blanco pasa la prueba, corresponde a la edad cronológica que tiene el paciente. Gris es una población para evaluar o estar en riesgo o volver a tomar la prueba, y negro indica que hay una alta chance de que el paciente tenga algún tipo de trastorno o patología. En cada una de las áreas van a encontrar 6 preguntas. Por ejemplo, en la diapositiva 9 van a encontrar las 6 primeras preguntas del área de la comunicación. En estas 6 preguntas se puede contestar como respuestas posibles sí, que el paciente lo hace, que a veces lo hace o que aún no lo está realizando. Y entonces, acorde a eso, se otorga un puntaje. Cuando dice la mamá que sí, son 10 puntos. Cuando lo hace a veces son 5 puntos, y cuando aún no lo hace son 0 puntos. De esa manera se suman los 6 ítems de cada área. Entonces, el máximo sería 60 puntos si hace las 6 preguntas, y 0 puntos si no realiza ninguna de ellas. Entonces, de esa manera, la cantidad de puntos se va a trasladar al siguiente protocolo para saber en qué zona cae de dicho área. Una vez que completamos las 30 preguntas por áreas y le preguntamos a la mamá o contestó a la mamá las 9 preguntas de observaciones generales, nos trasladamos hasta la última carilla correspondiente a, a la evaluación de los 16 meses. Esto de los 16 meses corresponde desde los 15 meses y 0 días hasta los 16 meses con 30 días. Una vez que sumamos todos los puntos de comunicación, en el caso clínico enmarcamos en la diapo 9, en el área de comunicación el paciente había sacado 55 puntos, por lo cual está en zona blanca. En el área de motricidad gruesa el paciente suma 40 puntos, por lo tanto está en zona gris, así como en el área de motricidad fina, en donde también suma 40 puntos, está en la zona gris. En la siguiente, que de la resolución de problemas, el paciente suma 45 puntos, está en blanco, y en el área socioindividual, que suma 50 puntos. A su vez, lo que sigue es las preguntas generales sobre observaciones generales de los padres respecto del desarrollo, y excepto la pregunta 5, que es respecto al historial o antecedentes familiares, el paciente debe contestar que no. En la demás debe contestar que sí. De esa manera nos aseguramos que no hay ningún factor agregado de alteración o de preocupación del desarrollo. Y finalmente, abajo, el último gráfico de doble entrada sirve para hacer la comparación de las diferentes áreas según varias observaciones del paciente. De alguna manera, cuando las evaluaciones entran dentro de la zona blanca, quiere decir que el paciente está con un desarrollo normal. Las que entran en la zona gris, el ASQ posee al final del test, según las áreas y según la edad del paciente, diferentes actividades, actividades relacionadas con la estimulación correspondientes a la edad cronológica del paciente y del capítulo o intervalo tomado para evaluación. Y entonces allí ustedes van a poder encontrar diferentes actividades
que se le ofrecen, que se le explican a la mamá, el papá o el tutor, como para que estimulen el desarrollo del paciente. El SQ es una herramienta validada, por ello debe descargarse. Hay que leer cada uno de los cuestionarios para saber también qué objetos o instrumental debe tenerse a mano para poder hacer las pruebas o preguntas, como por ejemplo tener una pelota, un libro de ilustraciones, tijeras, etcétera. Y como todo saber, se debe de practicar. Por lo tanto, hacerlo con algún sobrino, sobrina, hijo o hija de algún amigo o amiga, como para poder tener experiencia, saber cómo preguntar. A veces hay que repreguntar, aunque las preguntas son bastante sencillas, y saber cómo tomarlo. En definitiva, es hacer la experiencia por uno mismo.